Sean muy bienvenidos. Estamos compartiendo nuestro altar familiar, serie 2022. Vamos a leer Juan, capítulo número 1, a partir del verso 1. Considero que el Evangelio de Juan es el génesis del nuevo pacto. Así como tenemos en la Escritura, en la Biblia, un génesis donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Juan comienza su Evangelio hablando también del principio. Pero este es un principio antes del principio. Antes de que Dios creara los cielos y la tierra, había algo que ya estaba. Es algo que fue increado, nadie lo creó, existía por sí solo. Y la palabra lo dice así, Juan capítulo 1, verso 1, el apóstol Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. La palabra era nos da a entender que en el antes de todas las cosas Dios existía. Cristo existía. La palabra existía, y no solo que la palabra existía, sino que era el Verbo de Dios y era Dios. Eran uno. Dice el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a saltar al verso número 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Las preguntas que tenemos para responder hoy y para meditar y trabajar en nuestro altar familiar es: ¿qué ocurre cuando recibimos a Cristo? Y luego, ¿cuáles son las características de alguien engendrado? Son dos preguntas puntuales que vamos a intentar meditar y responder juntos en el Señor. En primer lugar, la primera pregunta: ¿qué ocurre cuando recibimos a Cristo? Dice el apóstol Juan que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de varón, sino de Dios. Cuando recibimos a Cristo, lo que ocurre es que somos engendrados. Y más allá de darles la respuesta a la pregunta, lo que quiero decir es esto: Cristo vino a la tierra no a crear, sino a engendrar. Meditemos en esto. Dios ya había creado a un hombre, y el primer hombre falló. Se dejó engañar por la serpiente, comió de lo que no tenía que comer, y toda la raza humana lo pagó. Ahora, Dios no intenta comenzar de nuevo lo mismo que había hecho antes, porque no es una falla de Dios, es una falla en la naturaleza del hombre, es una falla en la elección del hombre. El hombre tiene que elegir. La pregunta es: ¿el hombre tiene poder de elegir? Sí y no. Porque en esta elección, la única manera de decir que elegimos es cuando elegimos bien, cuando elegimos la vida. Decir que Eva eligió comer el árbol de la ciencia del bien y del mal es mentir, porque Eva no lo eligió. La serpiente le engañó. Y así vemos hoy una generación engañada, seducida, que poco a poco se está muriendo. Por eso decimos que el hombre solo decide cuando decide por Dios. Todo lo demás es engaño, es pasajero y es tinieblas. Entonces, ¿qué ocurre cuando recibimos a Cristo? Cuando nosotros recibimos a Cristo, lo que recibimos es su naturaleza y su vida. Lo recibimos a Él no como un tótem, no como un ídolo que cuando tengamos problemas le oramos y nos soluciona. Lo recibimos como una sustancia. Por eso es que Juan dice que Él era el Verbo. ¿Qué es el Verbo? Una palabra.
¿Cómo puede ser que Juan vea una palabra y lo describa? Lo describe diciendo, Él es el verbo. Aquellos que han hecho primer grado o que recuerdan algunas clases de lengua se darán cuenta de que la palabra verbo no solamente es palabra, sí porque sí, es una acción. Juan dice que lo que Cristo era antes de tener el cuerpo humano, con el cual se presentó en la tierra, era una palabra en acción, era una sustancia viva. Por eso en el mismo pasaje dice que Él estaba lleno de gracia, lleno de verdad, era una sustancia. Le animo a que pueda hoy cambiar, aunque tengas años de creyentes, aunque ya conozcas al Señor hace un montón de tiempo, te animo a que te veas a ti mismo y que veas a tus hijos que lo que hemos recibido y lo que nuestros hijos han recibido es una sustancia. Es una vida que debemos cuidar, que debemos alimentar. Por eso la razón de este altar. Por eso la razón de que hoy estamos en aislamiento obligatorio, pero el Señor nos ha dispuesto esta mesa en presencia de las angustias, como dice Salmo 23. Y en esta mesa debemos comer esta sustancia, este pan diario, este maná, que lo vemos con revelación. Cuando alguien recibe a Cristo, recibe una sustancia. Por eso que no es tan importante si la persona levantó la mano o no levantó, si la persona hizo la oración del penitente o no. Lo que debemos cuestionar no es lo que la persona hizo, sino lo que yo le di. Por eso decíamos en el altar anterior que la fe, la esperanza y el amor serán agentes de engendramiento, de concepción. Cuando amamos, estamos engendrando de alguna manera. Cuando tenemos fe y permanecemos firmes y constantes en la fe, estamos engendrando. Cuando tenemos esperanza de que nuestra familia no se perderá, de que San Andrés de Giles reconocerá a Cristo como Señor y Salvador. Esperanza de que todas las personas en cuarentena y cuando salgan de la cuarentena se volverán a Cristo con amor verdadero. Esa es la esperanza que no avergüenza. Esa es la esperanza. Yo no tengo la esperanza de que tengo miedo de que salga la bestia del 666. Y hay gente que está esperando el apocalipsis, está esperando las guerras, está esperando que atraviesen y surquen los aires los aviones del ejército. No. Mi esperanza está en que la gente conozca a esta vida. Hemos tenido muchos años de letra, de un evangelio de letra, de un evangelio de suceso, de pomposidad, donde solo se ofrecía las cosas que podía hacer el Señor, pero no se lo ofrecía a Él. Hoy nosotros lo tenemos a Él y lo mostramos a Él. ¿Podemos tener fallas? Claro que sí. ¿Podemos tener días buenos y días malos? Claro que sí. Pero en sustancia, en esencia, lo que tú eres es lo que Cristo es. Por eso es que no estamos ocupados en cuidar un testimonio solamente, sino en cuidar el testimonio, que es la vida de Dios en nosotros. Y ahora, para ir a la segunda pregunta, ¿cuáles son las características de alguien engendrado? Bueno, para eso vamos a volver al libro que les dije que quería que lean completito, que tiene no más de 20 versículos y un solo capítulo, obviamente, que es Filemón. Vamos a Filemón, por favor. Si vamos a la escritura en Filemón, vamos a encontrar allí en el Nuevo Testamento, vamos a leer en el verso número 10, que ya lo leímos, pero avanzamos un poco más. Filemón capítulo 1, verso 10, dice: te ruego por mi hijo Onésimo, dice Pablo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y aquí vemos el evangelio de Dios, el evangelio de la verdadera propuesta de Dios. Aquí vemos el efecto de la cruz. Aquí vemos el poder del engendramiento. Las personas engendradas se transforman de inútiles en útiles, porque cuando estamos en el pecado y en el mundo somos inútiles, aunque pareciera que servimos para lo malo, servimos para esto, para los negocios, para el dinero, para el robo, para la maldición, pero somos inútiles. Pero cuando el evangelio nos engendra, nos volvemos útiles. Y dice algo más, dice el verso 12, el cual vuelvo a enviarte, recíbele como a mí mismo. Las personas engendradas en el evangelio se vuelven como aquel que las engendró. No Marcelo Roldán ni Romina Roldán. Se vuelven como Cristo.
se vuelven como Cristo. Pablo dice, lo podés recibir a Onésimo como si fuera yo. Claro, pero no era Pablo, era Cristo. ¿Se recuerdan que Pablo dijo, imítenme a mí porque yo soy una imitación de Cristo? Entonces, la característica más gloriosa que vamos a ver en una persona es que cada día se parecerá más a Cristo, cada día tendrá más amor, cada día tendrá más ganas de perdonar, cada día tendrá más pasión, cada día estará más crecido, cada día se unirá más al cuerpo, tendrá más ganas de congregar, más ganas de ayudar, más parecido a Cristo. Ese será el efecto de un evangelio en las vidas. Paz del Señor. Si este altar familiar fue de crecimiento para tu vida, te animamos a que puedas compartirlo con alguien.